Tecajique, mi pueblo. Es una comunidad que ha existido continuamente a lo largo de varios siglos. Les podría mencionar y comprobar al menos 600 años de existencia continua de los habitantes de esta localidad. No les voy a decir que en este lugar existió una cultura y que luego desapareció y que posteriormente floreció otra, porque eso no se puede comprobar. Lo que sí les puedo decir es que la residencia de los habitantes de Tecajique ha sido continua de por lo menos 6 siglos a la fecha en que estoy haciendo esta narración en el 2026, pasando de padres a hijos por muchas generaciones. Tampoco les voy a decir que en Tecajique habita una población de sangre pura, porque eso tampoco es cierto, al grado de que sus orígenes fueron la cultura ñañú y a la fecha ha desaparecido. Y me atrevo a decir que ningún habitante de este lugar en la actualidad habla el otomí, lo cual es una lástima que se haya extinguido este idioma en este bonito pueblo. Pero, ¿por qué si es tan antiguo, este pueblo sigue rezagado en su economía y carece en la actualidad de casi todos los servicios públicos e instituciones como son escuelas, hospitales, centros de justicia, centros deportivos y vivienda digna con todos los servicios sanitarios y de estancia adecuada para sus habitantes? La razón principal es la sequía que prevalece en este lugar y la falta de recursos económicos para emprender proyectos sustentables para sus habitantes. Sus tierras pueden producir frijol, maíz, jitomate, calabaza, maguey, papas, tomates, tuna, nopal, verdura, durazno, peras, limones. Pero por falta de agua, en los meses de marzo a agosto, que es la temporada donde podría haber producción, porque no hay heladas, la tierra se ve abandonada y no por falta del interés, sino por motivo de sobrevivencia. Mucha gente se ve obligada a emigrar temporalmente a otros lugares, ofreciendo sus servicios de jornaleros para obtener recursos y llevar el sustento a sus familias. La emigración de sus habitantes es la causa principal de la falta de desarrollo de esta comunidad. Es lógico pensar que si en otro lugar a través del trabajo se pueden obtener recursos económicos y por el cansancio de largas jornadas, el tiempo no alcanza para regresar, al menos por 7 días. Es decir, los trabajadores no se pueden desplazar desde su comunidad hasta la Ciudad de México diariamente, por el tiempo de traslado y porque todo lo que ganarían por su trabajo lo gastarían en el transporte. Como alternativa, algunas personas encuentran otras opciones, rentando viviendas precarias en zonas conurbadas a la ciudad y retornan a su comunidad cada semana. Otras definitivamente se establecen en estos otros lugares, abandonando su comunidad de origen.
Los habitantes que continúan en este pueblo tienen que comenzar desde cero, de generación en generación, y los que sobresalen emigran, y así se han dado los ciclos de vida en esta comunidad. En cuanto a la alfabetización de este lugar, les puedo decir que no ha habido analfabetismo, al menos por un siglo atrás, aunque la mayoría de sus habitantes han contado con la instrucción básica de acuerdo a la época de vivencia y según los índices de alfabetización del país. Es decir, antes de los años 60 en el siglo XX, hasta tercero de primaria, entre los 70 y hasta los 90, sexto de primaria, entre los 90 y el fin del milenio, tercero de secundaria, y en lo que va del nuevo milenio, al menos un 20% de los hijos de los habitantes de este pueblo tienen preparatoria. En cuanto a profesionistas, les puedo asegurar que de la gente nacida en este pueblo, en el siglo XX ha habido varios y otros en la actualidad que si no nacieron en este pueblo, fueron hijos de originarios de este lugar, médicos, ingenieros, contadores y licenciados. Por mencionar algunos casos, el doctor Pablo Cruz Esparza, 1911, hijo de don Tranquilino Cruz Bautista, 1883, y de la señora Aurora Esparza, hermano de Tobías Cruz Esparza, 1913. Fue director de la Cruz Roja en el Distrito Federal en los años 60 del siglo XX. El doctor Alejandro Cadena Cruz, hijo de doña Chole, ejerció en la Ciudad de México la segunda mitad del siglo XX. El doctor Carlos Bautista ejerció en Actopan desde los años 60. Profesionistas actuales con muchos años de trayectoria en el campo laboral. Ingeniero electricista Margarito Sánchez Bautista en la Comisión Federal de Electricidad. El profesor Luis Bautista, profesor de bachillerato en Actopan en los años 70. Profesor Sergio Bautista Cabañas, Isaac Bautista García, capitán, piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana. Licenciados en Contaduría, Sabás Bautista Porfirio, Saúl Sánchez Cabañas, Daniel Bautista Cabañas. Licenciados en Derecho, Ivonne Bautista Velázquez, David Olvera Vera. Ingeniero en Alimentos, Alfredo Olvera Vera, y varios más, varios profesionistas. En la actualidad te puedo asegurar que las raíces de Tecajique en el ámbito profesional y académico llegan hasta Inglaterra, con la expectativa de un doctorado en física en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Creo que una de las alternativas para mejorar la situación de esta comunidad es y debe ser la preparación académica y profesional de sus habitantes en todas las ramas de la ciencia. La ventaja de Tecajique es su localización, cerca de Actopan, Pachuca, Tula y la Ciudad de México, con buenas vías de comunicación, a 30 minutos de las ciudades locales y 1 hora y media de la Ciudad de México. En cuanto al nombre de Tecajique, en México existen dos pueblos
topónimos homónimos, pueblos hermanos, ya que su nombre original con el que fueron bautizados por los mexicas es el mismo, Tecajic. Ambos pueblos provienen de la misma cultura ñañú. Los dos pueblos fueron conquistados y pagaron tributos a los mexicas en diferentes periodos o épocas. Después, cuando vinieron los españoles y se establecieron en Mesoamérica, coincidentemente estos dos pueblos sufrieron del mismo maltrato y enfermedad del tifo, epidemia que se propagó en el último cuarto del siglo XVI en todo el territorio de México. En esa época murieron por esa causa muchas personas naturales con esa enfermedad, el tifo, que trajeron de Europa los conquistadores. La distancia que separa a estos dos pueblos es de aproximadamente 150 kilómetros uno de otro. Uno se ubica cerca de Toluca y el otro entre Pachuca y Actopan. ¿Cuál de los dos se fundaría primero? ¿Y habrá alguna relación en su origen de ambos pueblos? Seguramente el primero en fundarse fue el de Toluca. Esta deducción me viene a la mente por la ruta que siguieron los otomís en su establecimiento por Mesoamérica. Salieron de Chiapan, llegaron a Jilotepec, luego pasaron por Jaltocán y por último a Mezquititlán. En cuanto a que si hubo alguna relación entre estos dos pueblos, podría ser, ya que iban huyendo de los ataques de los mexicas en la época precolombina. Respecto de la continuidad de los habitantes originarios, en este aspecto, Tecajique tuvo continuidad a pesar de la calamidad sufrida por la enfermedad y de maltratos por sus conquistadores. Veamos ahora la historia de Tecajic en Toluca. La epidemia del tifo a finales del siglo XVI exterminó a este pueblo de Tecajic, quedando solo 2 personas vivas, que finalmente abandonaron su tierra. Y fue hasta mediados del siglo XVII cuando reconstruyeron su santuario y rehabitaron este lugar otros pobladores. A la fecha, su santuario está abandonado, aunque es un pueblo con mucho progreso económico. Ahora, el pueblo de Tecajique Hidalgo, en la segunda mitad del siglo XVI, también fue afectado por la epidemia del tifo y se redujo su población. No se sabe en qué proporción. Lo que narraron los sobrevivientes de los lugares vecinos es una disminución de hasta el 50% de sus habitantes por la enfermedad en sus pueblos. Lo que sí se sabe es que para el año de 1580, después de la pandemia, Tecajique contaba con 71 familias de indios y varias de españoles, y que Tecajique estaba vinculado al pueblo de Tetepango y que se dedicaban a la cría y engorda de ganado ovejuno, cabrío y porcino, así como a la siembra del maíz, frijol y cebada,
que la construcción de su iglesia se finalizó en el año de 1571, estando en funciones un doctor de apellido de la Cruz. Debió ser el gobernador de Tetepango en esa época, doctor Francisco de la Cruz. De forma vernácula se sabe una leyenda que antes de construir la actual iglesia en Tecajique, existió otra construcción católica que debió ser una ermita, que se llamaba San Francisco. Pero con el paso del tiempo se derrumbó y que a raíz de ese acontecimiento decidieron unirse los dos pueblos, San Francisco y Tecajique, construyendo en el lindero de los dos pueblos la actual parroquia. El pueblo se llamaría San Francisco Tecajique. El montículo de la construcción derrumbada todavía existía en los años 70 del siglo XX. En la actualidad parece que ya desapareció. Creo que la versión de esta leyenda está equivocada, ya que no dan los tiempos. Si para 1571 ya se tenía la nueva construcción, ¿cuánto tiempo les llevó hacerla? Y la anterior, ¿cuánto tiempo les llevó hacerla? ¿Y cuánto tiempo estuvo en pie? Lo que yo creo es que el lugar al que le llamaron San Francisco no era una ermita católica, sino por el contrario, debió de ser un templo prehispánico donde se adoraba a alguna deidad mexica. Por eso lo destruyeron los misioneros y pusieron en su lugar el nombre de San Francisco, y posteriormente les impusieron la leyenda a los habitantes. Si no, díganme, ¿quién en su sano juicio deja caer su casa, por muy mal construida que se encuentre? Y más aún, se deshace del terreno dejándolo abandonado. Si era un lugar sagrado para los misioneros. San Francisco, cuando vivió en Asís, rehabilitó una ermita que estaba en ruinas y no la dejó caer, usando el dinero de su padre, y se metió en problemas por eso. ¿A poco no sabían los misioneros la historia de San Francisco? La historia de Tecajique Hidalgo es muy complicado saberla, ya que no existe libro alguno que la narre, debido a la falta del interés de los historiadores por no registrar vestigios arqueológicos de este lugar y por no representar una gran economía. Sin embargo, existen documentos originales fuera del país, bien resguardados, desde donde se puede obtener mucha información. Esos documentos en su momento fueron documentos clasificados y no estaban al alcance del pueblo en general. En la actualidad, solo algunas personas privilegiadas tienen acceso a esa información para su consulta y solo para obtener datos históricos de lo que fue el territorio de México en la época colonial. Sus recursos naturales, su gente, sus costumbres, la forma en que tributaban a la corona de España y la cantidad de tributos de cada pueblo, cuantificados por la Hacienda Real en esa época.
En varias ocasiones los virreyes le enviaron informes al rey en turno de España de la situación de su colonia en América para su conocimiento. Esa información quedaba resguardada en España. Hubo alguna información que no pudo recibir el rey de España porque fue robada por la piratería y llevada a otros lugares, como es el caso de los códices de Mendoza. El códice de Mendoza, encargado por el virrey Antonio de Mendoza para ser entregado al rey Carlos V en España, fue interceptado por corsarios franceses en el Océano Atlántico. El manuscrito formó parte de la colección de André de Beth, cosmógrafo del rey francés Enrique II, quien incluso firmó y fechó el códice en 1553. El códice de Mendoza fue subastado por su tenedor en Francia. Fue adquirido por el embajador de Inglaterra en París. El códice salió de Francia, llegando finalmente a la biblioteca de Bodleian de la Universidad de Oxford en Inglaterra en el año de 1659, donde permanece hasta la actualidad. La biblioteca de Bodleian el 8 de noviembre de 1602 abría sus puertas al público. Esta biblioteca forma parte del grupo Bodleian Libraries, un conjunto de 5 bibliotecas de investigación asociadas a distintos estamentos universitarios. En los códices de Mendoza existen 2 dibujos que hacen referencia a los topónimos de Tecajic. Uno se encuentra en la lámina número 12 y el otro en la lámina número 15. El de la lámina número 12 corresponde al Tecajic aledaño a Toluca y el de la lámina número 15 corresponde al pueblo de Tecajique. Los códices de Mendoza hacen referencia al Imperio Mexica o Azteca, como lo quieran llamar. En los dibujos que se muestran en las diferentes láminas, que son 71 en total, al frente y al reverso, en la primera sección de la número 1 a la 18, menciona cómo se constituyó Tenochtitlan, el calendario y su cuenta de años, en secuencias de 13 en 13, hasta completar un ciclo de 52 años, que es cuando apagaban todo lo que tuvieran encendido con fuego y prendían un fuego nuevo para comenzar otro ciclo del mismo número, 52 años. Así eran los ciclos de vida mexica. También menciona a los líderes gobernantes en cada época, desde 1325 hasta 1519, y los pueblos conquistados por el líder en turno, llamado Tlatoani, en cada periodo de gobierno. Cuando se fundó Tenochtitlan, los mexicas traían en su ejército a 10 caudillos,
Ocelopan, Cuapán, Acacitli, Ahuexotl, Tenoch, Tecineu, Xomiminitl, Xocoyol, Xihuacaqui y Atototl. Tenoch ocupó el cargo de primer tlatoani y duró 52 años en su cargo hasta que murió. En el reverso de la lámina número 11 dice: en el año de 1482, en dicho señorío de México, cuando murió Ajayacatzi, su hermano Ticocicatzin fue el sucesor del gobierno en Tenochtitlan y durante el tiempo de su señorío conquistó y ganó por fuerza de armas 14 pueblos que sucesivamente están figurados y nombrados. Duró en el poder 5 años. Al finalizar el 5.º año de su gobierno, murió. En la lámina número 12 aparecen los 14 pueblos que conquistó Ticocicatzin de 1482 a 1486. Corresponden a la región de Toluca y en ese periodo fue conquistado el pueblo de Tecajic. Véase arriba de la rodela de flechas. En el reverso de la lámina número 14 dice: en el año de 1502, en dicho señorío de México, cuando murió Ahuicocin, Moctezuma II fue el sucesor del gobierno en Tenochtitlan y durante el tiempo de su señorío conquistó y ganó por fuerza de armas 44 pueblos que adelante están figurados y nombrados. Los sujetó debajo de su señorío e imperio y en reconocimiento de vasallaje. En el transcurso de su vida pagaban grandes tributos. En la lámina número 15 están 20 de los 44 pueblos que conquistó Moctezuma II, de 1502 a 1519. Debajo de la rueda con flechas, la penúltima figura corresponde al pueblo de Tecajique, Tecajic. Otro documento con información enviado a la Corona de España en el año de 1745 fue el Teatro Americano, descripción general de los reinos y provincias de la Nueva España y su jurisdicción, dedicado al rey nuestro señor, el señor don Felipe V, monarca de las Españas. Su autor
don José Antonio de Villaseñor y Sánchez. Enseguida se muestra lo que contiene relacionado a la alcaldía mayor de Tetepango. De la jurisdicción de Tetepango, Huixpustla, Atitalaquia y sus pueblos. La jurisdicción de Tetepango, Huixpustla tiene hoy agregadas allí la de Atitalaquia y Mixquiahuala, que antiguamente eran 3 oficios, pero por su inmediación les sirve un solo sujeto, entendiéndose como sus agregados, para poderle proveer con separación, y todos 3 están situados al norte de la capital de México, con corta diferencia en cada uno, a distancia de 20 leguas, y así como en otras jurisdicciones, es monstruosidad el que sea una alcaldía mayor sola en un dilatado territorio de muchas poblaciones, como sucede en la de Metepec y otras. No lo es el que algunas cortas se sujeten y agreguen a sus inmediatas. La cabecera de Huixpustla está situada al norte, cuarta al noreste respecto de México, de donde dista 20 leguas a la entrada del Mezquital, en donde escasea su caudal, la República de las Nubes. Por las pocas veces que llueve en este sitio, están sujetos al gobierno y administración de justicia de ella, en donde reside un teniente de alcalde mayor, 9 pueblos principales que son gobiernos de indios y repúblicas formales de la nación otomí y mexicana. Administra el curato de este partido un cura y juez eclesiástico clérigo que asiste en la parroquia de esta cabecera, a quienes pueblan muchos barrios y haciendas en su circunferencia, además de los pueblos capitales que son Ajacuba, en donde hay 76 familias de indios, San Nicolás y el Tecomatl, donde hay 35, Tuzantalpa, que tiene 143, Tonacustla con 63, en el mismo Tenango se cuentan 121, en Sayula 53, en Tecajic y Chicahuasco 72, y en la cabecera de Huixpustla 392. De manera que esta jurisdicción, aunque se regula por 954 familias, en sus crecientes menguantes, según sus mudanzas de aumento y disminución, se estima por el de 1000 familias de indios, entre los cuales viven allí en ranchos como en haciendas, y en los mismos pueblos 100 familias de españoles, mestizos y mulatos, y todos universalmente tratan y comercian en la labranza del trigo, maíz y otras semillas. Pero a lo que más se aplican es a la engorda del ganado cabrío y ovejuno, porque en sus matanzas fían las utilidades que producen las pieles y el sebo. La jurisdicción agregada a la de Tetepango es el pueblo y república de Atitalaquia, en donde reside por la jurisdicción real un teniente de alcalde mayor. Se halla distante de la Ciudad de México 21 leguas por la parte norte
experimentándose su temperamento igual al de su capital, y aunque como ella padece escasez de agua, se muestran las nubes más benignas en su territorio, cuyos campos le registran acompañados de varias haciendas y rancherías de labor donde se logran las cosechas de trigo, maíz y demás semillas que siembran, dedicándose igualmente sus habitantes a las crías de ganado menor para las matanzas, porque en este partido no se verifica otro trato ni otros frutos, sucediendo lo mismo en las otras dos jurisdicciones que componen este oficio, porque aunque el país produce algunas especies de frutas, con el motivo de la distancia a México, donde es mucho el consumo de ellas, no las conducen para su expendio, porque la dilación corrompe las más en el camino. En esta cabecera hay iglesia parroquial con cura clérigo del idioma otomí, en el que son administradas 200 familias de indios que las habitan, con las de los barrios que hacen círculos sujetos a sus gobiernos, con más de 30 familias de españoles, mestizos y mulatos ejercitados en la labranza. Se compone este partido de otros 4 pueblos que son gobiernos y república de indios pertenecientes en lo espiritual a la doctrina de Atitalaquia. Intitulase el primero a Totonilco, que tiene 150 familias, el de Alpanaloya es habitado de 94 familias, el de Tlamaco tiene 66 y el de Apasco 155, y en ellos se comprenden algunos barrios sujetos a cada uno de estos gobiernos, cuya especificación se omite por carecer de formalidad sus poblaciones, pues hay algunos tan cortos que apenas los habitan 6 u 8 familias de indios. La otra jurisdicción agregada a Tetepango es la de Mixquiahuala, cuya cabecera principal es el pueblo y república de su mismo nombre, y en donde asiste un teniente de alcalde mayor. Se halla situada al norte de México, en distancia de 18 leguas. En ella hay iglesia parroquial con cura clérigo y 2 vicarios de idioma otomí y mexicano. Se compone su vecindario de 50 familias de indios y 20 de españoles, mestizos y mulatos, que comercian en los mismos frutos que los antecedentes. Comprende este partido en su recinto otros 4 pueblos, repúblicas de indios, con los barrios de sus pertenencias, que son el de Santa María Atengo con 108 familias, el de Tlacoaspan con 300 y algunas de españoles y mestizos, el de Tepactepec con 180 y el de Tezontepec con 130, todas de indios. Otro documento enviado a la Corona de España en el año de 1579 es la Indiferencia General 1529 y está relacionado en este libro. Relaciones Geográficas de México, tomo número 3. Tomo tercero de México recoge las 6 últimas relaciones geográficas de este arzobispado, aunque su corta extensión habría justificado unir este
al segundo tomo, al deseo de concederle un sitio especial. Relación de Tolnacustla y su partido. El legajo de las relaciones geográficas de Tolnacustla y su partido está contenido en una cubierta. Lo encabeza el escrito de molde y de la instrucción y memoria impresa en 1577 y consta de 11 folios, 22 planas, limpia y cuidadosamente caligrafiados por don Alonso López, escribano, nombrado y jurado para aquel efecto. El manuscrito se custodia en el Archivo General de Indias de Sevilla, Indiferencia General 1529, número 375, y su transcripción paleográfica hecha probablemente por José Joaquín Gómez ha sido editada por Francisco del Paso y Troncoso en el año de 1905. El documento en sí está compuesto de un acta preliminar fechada en el pueblo de Hueypustla a 10 días del mes de octubre de 1579. Fue atestiguada por Francisco de Villegas Quijada, Gonzalo Pérez y Baltasar de Contreras, hermano del alcalde mayor. Estantes en este dicho pueblo y debidamente firmada por el alcalde mayor de aquella jurisdicción, Alonso Contreras de Figueroa, y su escribano nombrado, de quien ya se hizo mención. Inmediatamente después sigue la descripción del pueblo de Axocupán, Ajacuba, la descripción del pueblo de Yeitecomac y su tierra, Tecomatlán, la descripción del pueblo de Tolnacustla y su tierra, Tornacustla, la descripción del pueblo de Hueypustla y su tierra, la cabecera de Tetepango, la descripción del pueblo de Tezcatepec y su tierra, y por fin la descripción del pueblo de Tecpatepec y su tierra, Tepatepec. En el mismo folio, inmediatamente después de la descripción de Tecpatepec, se adicionaron 2 párrafos que contienen las fórmulas jurídicas de auténtica, la primera de las cuales está fechada otra vez en el pueblo de Hueypustla a 24 días del mes de marzo de 1580. Se citan como testigos en este caso, aunque no firmaron al calce, al clérigo presbítero Cristóbal Gentil, a Manuel Díaz y de nuevo a Francisco de Villegas Quijada. En la contracubierta aparecen las letras de remisión y el sello de cera que acredita que el documento se envió cerrado. Desde la fecha del acta preliminar 10 de octubre de 1579 hasta la de los párrafos de auténtica 24 de marzo de 1580 habían transcurrido poco más de 6 meses.
Descripción del pueblo de Yeitecomac y su tierra, que es de la corona real. El pueblo de Yeitecomac, llamábanle en la lengua mexicana el pueblo de Yeitecomac, le llamaban en la lengua mexicana, que en la de castellana quiere decir jícara redonda de olor, y es por 3 cerros redondos a las faldas, de los cuales están los naturales poblados. Era este pueblo de la provincia de Apasco, porque antiguamente fueron gobernados por el señor de este pueblo de Apasco, que se llamaba Atlapocatzin, que en la lengua castellana quiere decir agua ahumada. Este señor gobernaba 10 pueblos por mandado de el que era en aquel tiempo señor de México, a quien estos reconocían que tenía sujeta la Teutlalpan. Dicen y afirman los naturales que el primero poblador indio infiel que pobló este pueblo se llamó en la lengua mexicana Huitzitl, que en castellana quiere decir jilguero, que es un pájaro pequeño, de la pluma de los cuales se hacen las imágenes que de esta tierra llevan a España, y era natural de un pueblo que en la lengua mexicana llaman Chiapan, y en castellana quiere decir mancha de agua. Este infiel vino poblando otros pueblos antes de llegar a este, en el cual murió, y traía consigo a su mujer y a 2 hermanos. Tuvo después muchos hijos, de los cuales y de otras gentes advenedizas se fue poblando, y venían al llamado de este poblador. Se vino él mismo sin ser enviado por ninguna otra persona. Dista de este pueblo el de Chiapan 10 leguas hacia la parte del poniente. Tiene esta cabecera al presente 200 vecinos tributarios enteros, no tiene ningún sujeto. Este pueblo es frío y de tierra seca, no tiene agua, sino es de jagüeyes, y de allí beben. El viento que más ordinario corre es el que llaman sudoeste, y este es lo más del año. Están poblados los vecinos de él en las faldas de 3 cerros grandes. En lo llano es tierra escombrada y sin arboleda, abundosa de pastos para ganado menor. Tiene algunos árboles de duraznos y tunales. Tiene 205 tributarios enteros, aunque antes tuvo mucha más gente. Entiéndase que mueren por el vicio de la embriaguez, que entre ellos usan muy de ordinario. Están poblados en pueblo formado por sus calles, son de inclinaciones bárbaras, como son las embriagueces, flojos que si tuviesen que comer sin trabajar se estarían echados toda su vida, mal mandados, acuden
mal a las cosas tocantes a la doctrina, es gente humilde a sus mayores, y hablan la lengua de otomí. Este dicho pueblo es el corregimiento de esta alcaldía. Es cabecera de doctrina el pueblo de Axocopá, Ajacuba, de donde son visitados por los frailes que en él residen. Tiene hacia la parte del oriente el pueblo de Tecajic y dista 2 leguas. Y entre el sur y el oriente está el pueblo de Temuayan, dista 2 leguas y media grandes. Tiene adelante del sur hacia el poniente el pueblo de Axocopá, dista 2 leguas pequeñas. Tiene al poniente el pueblo de Santiago, sujeto al de Axocopá, dista 1 legua larga. Y entre el poniente y el norte el pueblo de Tecpatepec, dista 1 legua larga. A la caída de una cuesta grande hacia el norte tiene el pueblo de Santa María, sujeto al pueblo de Atucpa, dista 1 legua, y tiene otra cuesta. Todos los demás caminos son derechos y por tierra llana. Tenían y reconocían por señor a Itzcoatl, señor de México. Le daban de tributo mantas de Enequén, que es un lienzo como Angeo de Castilla, conejos, liebres, codornices, cueros de adibes. Le hacían 2 sementeras de maíz. Adoraban a Tezcatlipoca, que era el demonio. Le ofrecían incienso de esta tierra y papel, que es como el de Estraza de Castilla. Se horadaban las orejas y se acuchillaban las piernas, y la sangre que le salía le ofrecían al ídolo, y con ella bañaban a sus ídolos hechos, unos de piedra y otros de palo, haciendo grande areito, fiesta y baile a su modo de ellos. Cuando México tenía guerra con algunos otros pueblos, llamaban a los naturales de este para que acudiesen a ella con arco y flechas, macanas y rodelas. Llevaban por armas para la defensa del cuerpo ichchahuipiles y andaban en su tierra desnudos, en cueros, con unas vendas con que se cubrían las partes vergonzosas, con unas mantas de algodón o de enequén atadas con un nudo al hombro. Andan ahora con sus camisas zaragüeles, sombreros y cutaras, y zapatos y mantas. Comían tortillas de maíz, chile, frijoles, chián, que es como sargatona de Castilla, miel de maguey y cocida, que es como arrope de Castilla, y conejos y tuzas, que son topos de Castilla. Bebían cacao y aguamiel de los magueyes, que es una bebida simple, antes de echarle una raíz fuerte con que hacen el vino con que se embriagan, que ésta le pone la fuerza para este efecto. Viven malsanos, y entiéndase por muy cierto que las enfermedades proceden de las embriagueces y del poco ejercicio que hacen y de vivir con tan grande ociosidad. Es tierra sana. Las enfermedades que entre ellos hay es tabardete y otros que se vuelven locos y dicen que se les cubre el corazón, y de donde 3 o 4 mueren les sale sangre por las narices y tienen grandes dolores de cabeza. Se curan con estafiate, que es una hierba que llaman inciensos, echada en agua, y con aquella se rocían y se bañan con ella. Tienen estos 3 cerros a tiro de arcabuz.
poco más hacia la parte del norte, los cuales les abrigan, llaman al mayor Seno, Tecotepetl, y en lengua castellana quiere decir seno de señorío, porque sacrificaban en él al demonio. Tienen muchos tunales que de las hojas de ellos cocidas y guisadas a su modo les sirve de mantenimiento. De estos árboles tienen muchas tunas de diferentes colores, dulces y agrias, de muy buen gusto, es fruta muy sana y fría. Tienen unos árboles que llaman magueyes, de los cuales tienen mucho aprovechamiento. Hacen miel como arrope de Castilla y hacen de ella vino y vinagre. Beben el aguamiel por cocer, que es una bebida muy saludable, purgativa, que engorda y da salud. De las pencas y raíces hacen una comida a su modo, dulce. Del zumo de las hojas se curan llagas y heridas. Es una medicina que aprovecha mucho y se ha hecho gran experiencia de ello. Sacan de ellos el enequén, con que hacen las mantas, cuerdas y otras jarcias. Sirven estas hojas de tablas a manera de tejas, con que cubren sus casas para las aguas. Les sirven de canales y de leña. Crían estos árboles en las raíces de ellos unos gusanos que los naturales comen, chinicuiles. Tienen árboles duraznales, albaricocales, granados, membrillares, y se dan allí otros árboles de agricultura, por ser tierra aparejada para ello y por no haber menester de riego. Las semillas que entre ellos tienen y se usan son maíz, frijoles, chián u autli, que es semilla de bledos, y de estas semillas se hace un pan a su modo, y calabazas. En esta tierra se da el trigo y cebada, aunque no lo usan los naturales. De 40 años a esta parte que murió su encomendero español que los hacía sembrar. Hay adives, topos, ardillas, zorrillos, liebres, conejos, gallinas de Castilla y de esta tierra, codornices, gavilanes, torzuelos, águilas bravas, cernícalos, gorriones, tórtolas, cuervos, tordos, golondrinas, auras, palomas de Castilla y otros muchos pájaros monteses. Se dan ovejas, cabras y puercos en mucha cantidad. No tienen sal, se proveen de esta de los mercados que en este pueblo se hacen y de los demás de su comarca y de los de su menester. Las casas que tienen son pequeñas, las paredes son de adobe y cubiertas de paja y hojas de maguey, y algunas de ellas las tienen cercadas de caña de maíz. Tienen algunos españoles por granjería estancias de ovejas, hacen carneadas y chivatos. Los naturales hacen miel, tienen aves de Castilla y de la tierra, tuna que es su trato, y enequén pagan su tributo en dinero y en maíz. Está este pueblo del arzobispado de México, distante 14 leguas grandes hacia la parte del sur, por camino torcido y algunas cuestas. Llueve poco, no son tan buenos los temporales como en otras partes. Aquí se muestra otra fuente de consulta.
Esta fuente reafirma lo que dice la Indiferencia General de 1529, archivada en el Archivo General de Indias de Sevilla, España. Esta es la cronología histórica del estado de Hidalgo, editada por Sergio Sánchez Vázquez, investigador de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Tetepango. Hacia 1540, la segunda audiencia proveyó corregidores para Tetepango, Atitalaquia, Sayula, Ajacuba y la mitad de Tlahualilpa, perteneciente al rey. Ajacuba volvió a ser encomienda privada en 1543, mientras que Tlanocopán fue corregimiento desde 1540 hacia la década siguiente. Albacar, parcialmente Mixquiahuala y Yetecomac. En los 40 también se les nombraron corregidores. Así, a mediados del siglo XVI, esta región estaba dividida entre 7 magistrados de la corona y 16 encomenderos privados. Albacar Atengo en 1556 fue puesto en jurisdicción de Mixquiahuala. Poco antes de 1560, los corregimientos de Tetepango y Yetecomac eran administrados por un justicia llamado alcalde mayor de Minas de Tornacustla. Este funcionario tenía a su cargo esos pueblos del rey, junto con Ajacuba, Hueypuchtla, Tecajic y Chicabasco, Tecpatepec, Tlanocopán, Tezcatepec y Tornacustla. Estaban subordinados a él los corregidores de Atengo y Mixquiahuala, Atitalaquia, Tlahualilpa, Tula y Sayula, aunque para 1563 Tula tenía su propio alcalde mayor con poderes sufragáneos en Tlahualilpa y Sayula. La jurisdicción del corregidor de Atengo y Mixquiahuala incluía Tezontepec, y el corregidor de Atitalaquia administraba a Pasco, a Totonilco, Tlamaco y Tlapanaloya. Esta división con ajustes menores subsistió durante un siglo. Para 1569 el alcalde mayor residía en Hueypuchtla y hacia 1600 perdió sus prerrogativas sufragáneas en los corregimientos de Atengo y Mixquiahuala, al que estaba anexado Sayula, y Atitalaquia. Tlahuelilpa fue absorbida por Tula alrededor de 1600, pero más tarde fue transferida a Atengo y Mixquiahuala. En 1676, Tetepango se encuentra unido a la alcaldía mayor de Ixmiquilpan, pero durante la mayor parte del siglo XVII las tres jurisdicciones se mantuvieron. Hacia 1690, Atengo, Mixquiahuala y Tetepango fueron reunidos bajo un mismo magistrado, y alrededor de 1720 también la Atitalaquia fue incorporada a la alcaldía mayor. A partir de 1787, el magistrado pasó a ser subdelegado de la Intendencia de México y vivía en Atitalaquia. Sayula estaba separada del resto por una intrusión de Tula. Hacia el este había otro enclave constituido por Tecajic, Chicabasco, Tornacustla
Itilcuautla, sujeto de Tezcatepec. Todos estos lugares fueron puestos provisionalmente en la jurisdicción del alcalde mayor de Actopan en 1595, pero posteriormente siguieron siendo administrados por el de Tetepango u Eipustla. Tetepango y Chicabasco. Se ignora quién fue el encomendero de Tetepango, pero se sabe que pasó a la corona en 1531. Chicabasco fue asignada al conquistador Diego de Olvera, sucedido hacia 1545 por su viuda, Juana Ruiz, y luego por un hijo, Juan de Olvera. Al morir este, sin descendencia, alrededor de 1565, los tributos fueron reasignados a don Luis de Velasco, cuyos herederos siguieron recibiéndolos en el siglo XVII. Aquí el historiador, cuando habla de Chicabasco, se refiere también a Tecajique. En esa época eran pueblos unidos. Veamos lo que dice la página 17 de la monografía de Actopan. Ha quedado como testigos nudos de los cascos de exhaciendas como San Juan Tecajique, localizada en Chicabasco, al sur de la cabecera municipal, a solo 15 kilómetros de distancia. Ixcuincuitlapilco fue corregimiento a partir de 1531. La jurisdicción sufragánea de Pachuca a mediados de la década de 1560 se convirtió en alcaldía mayor con sede en Actopan hacia 1568. Sus límites coincidían con los de los pueblos de Actopan e Ixcuincuitlapilco, este último casi dividido en dos por la intrusión de varios pueblos administrados desde Tetepango u Eipustla. En varias ocasiones se propuso trasladar este enclave a Actopan, pero aparentemente nunca se hizo. Desde 1787, el alcalde mayor que residía en Actopan pasó a ser subdelegado sujeto a la Intendencia de México. Entre 1576 y 1581 se dio la epidemia de cocolixtle, el cocolixtle, viruela negra y el matlatzahuatl, tifo. Fueron las dos epidemias más devastadoras en el área central de la Nueva España durante la colonia temprana. A ellas se debió una baja poblacional indígena impresionante. Por ejemplo, en la región de Tepeapulco, Apan, la población disminuyó entre 1570 y 1588 de 6.700 tributarios a solo 2.512. Entre 1590 y 1600, conformación de congregaciones indígenas para poder evangelizar
administrar a los pueblos de indios, se determinó reubicar a la población en congregaciones que por lo general eran pueblos con mayor importancia regional, en donde se concentraron otras comunidades aledañas y caseríos dispersos. Este proceso dio lugar a la desaparición de algunos pueblos y comunidades y a la formación de otros, no sin conflictos sociales por la ocupación del territorio. En 1604 hasta 1607, la epidemia de Cocolixtle, una nueva epidemia, se ensaña con la población indígena. A principios del siglo XVII, como resultado de la epidemia, los trabajos forzados y la mala alimentación y los malos tratos, la población indígena prácticamente desapareció, pues la baja poblacional alcanzaría hacia finales del periodo colonial casi el 90%. A la muerte de Izcóatl le sucedió en 1440 Motecuzoma Uicamina, hijo de Huitzilihuitl. Las conquistas de su tiempo todavía comprenden lugares que fueron parte de los 3 grandes reinos de la Alianza. Las más importantes fueron Hueypuxtlán, a Totonilco de Tula, a Xocopán, a Jacuba, Tolán, Tula, Jilotepec y más al oriente a Totonilco el Grande. El Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales o América, escrito por el coronel Antonio de Alcedo, tomo número 5, impreso en Madrid, España, en el año de 1789, nombra y describe el pueblo de Tecajic y menciona que hay 2 pueblos con el mismo nombre en México. En la página 61 dice: Tecajic, pueblo de la cabeza de partido de Huipuxtla y alcaldía mayor de Tetepango, en Nueva España. Tiene 72 familias de indios. Enseguida dice: otro pueblo y cabeza de partido hay del mismo nombre en la alcaldía mayor de Toluca, en el propio reino, y tiene 64 familias de indios, y está situado a poca distancia al poniente de su capital. La nomenclatura geográfica de México, etimologías de los nombres de lugares correspondientes a los principales idiomas que se hablan en la República, escrita por el doctor Antonio Peñafiel Barranco en el año de 1895, en la página 245. Tecajic con J. Tecajique, véase Tecajic con X. Tecajic,
de la lengua mexicana en la fuente de piedra, vasija honda y el lugar, o sea, el lugar de la vasija honda en la fuente de piedra. Figuras del Códice de Mendoza. El catálogo de construcciones religiosas del estado de Hidalgo. En la página 124 describe la construcción inventariada con el número 447. Aquí describe la parroquia de San Francisco Tecajique, su inventario y plano de construcción, de acuerdo con el censo levantado en el año de 1932. En la página 447, Tecajique, municipio de San Agustín Tlaxiaca, y la iglesia es San Francisco de Asís. Tecajique, municipio de San Agustín Tlaxiaca. Situación en el centro del pueblo. Descripción: el predio comprende el templo, la sacristía, el bautisterio, una pieza y el atrio o cementerio. El templo de la planta rectangular de una sola nave con fachada principal al poniente. Su construcción, así como la de sus anexos, es de mampostería. La cubierta es de bóveda de cañón, seguido, y el piso de ladrillo. A la izquierda se levanta la torre cuadrangular de 3 cuerpos, con remate de un macizo cupular, y aloja 2 campanas. La sacristía se comunica con el presbiterio por el lado de la epístola. Siguen en contigüidad al sur 2 piezas que limitan al oriente con un pequeño patio, el bautisterio, en uso actual como bodega. Se encuentra a la derecha de la capilla, con acceso por el interior de la misma, y al sur se encuentra un salón que limita por el poniente al mismo patio. El atrio se extiende frente al templo en parte a su costado norte, limitado por una barda de mampostería con una entrada en cada uno de sus costados, norte, sur y poniente. Condiciones materiales: buen estado, culto a que se dedica católico. Sede episcopal, Obispado de Tulancingo.
Solo quiero comentar que el pueblo de Tecajique fue conquistado por los mexicas en el último bloque de los pueblos conquistados, por Moctezuma II. El material contenido en este video se obtuvo de las figuras del Códice de Mendoza. Aquí quiero también mencionar que en dichas figuras aparece el periodo en el que fue conquistado por los mexicas, pero no encontré en la sección de tributos con qué tributaban, por lo que me lleva a pensar que los tributos de este pueblo eran guerreros que sometían a otros pueblos para exigir el tributo y llevarlo a los mexicas, ya que en estas figuras existen otras figuras de pueblos que no mencionan su conquista por los mexicas, pero que sí aportaban tributo. Además, se menciona en el Códice de Mendoza que Moctezuma adoptó el sistema de vasallaje con los pueblos conquistados. Este comentario aplica a Actopan, que no menciona cuándo lo conquistaron, pero sí aportaba tributos. Entonces, para esto se debió aplicar el sistema de vasallaje, donde los vasallos exigían los tributos a todas esas comunidades dispersas. Los recolectaban y los llevaban a Tenochtitlan. Por eso existen registros de sus tributos, aun cuando no aparece cuando los conquistaron los mexicas. Es el mismo caso de Ixcuinquitlapilco. Fue conquistado, pero no aparecen sus tributos. En el Códice de Mendoza, su conquista de este pueblo aparece documentada también en el Códice Anales de Cuautitlán. Ahí se ratifica: Moctezuma el Viejo fue quien lo conquistó. Pero lo mismo, no hay tributos de este pueblo. El Códice de Cuautitlán. Este códice hace mención dos veces al nombre de Tecajic. Una cuando es conquistado por Ticocicatzin. Omite la conquista de Tecajic por Moctezuma II, que sí aparece en el Códice de Mendoza. Sin embargo, Moctezuma el Viejo llegó hasta los límites de Tecajique cuando conquistó a Ixcuinquitlapilco. La conquista de Ixcuinquitlapilco se menciona en el Códice de Mendoza y también en el Códice Anales de Cuautitlán. La otra mención que hace de Tecajic el Códice de Cuautitlán es cuando menciona la delimitación del territorio de Cuautitlán. Aquí quiero pensar que se refiere a Tecajique, ya que esta delimitación fue posterior a la guerra que tuvo Cuautitlán con los de Jaltocán. Vinieron replegando a los jaltocanenses hacia el norte, hacia el valle del Mezquital, hasta Mezquititlán. Este lindero lo menciona el códice en la página 27. Aunque por otro lado, no sé qué tan importante sería el pueblo de Tecajic en Toluca para Cuautitlán en aquel tiempo, para dejarlo como lindero. El Códice de Cuautitlán omite la mayoría de las conquistas de los mexicas a los pueblos del Valle del Mezquital, excepto Ixcuinquitlapilco y Tecpatepec, que aparecen en el Códice Anales de Cuautitlán y también en el Códice de Mendoza. Solo quiero
hacer notar que el Códice de Mendoza fue primero que el Códice de Anales de Cuautitlán.